Muy buenas tardes y bienvenidos a Hablando Inmigración, donde contestamos sus preguntas en vivo en Facebook Live. Soy el abogado Caín Houlihan, aquí con el bufete Marar Houlihan, Rivas y Hochstetter en Milwaukee, Wisconsin, donde ayudamos a la comunidad de inmigrantes de todas partes del mundo. Nos enfocamos en casos de familia, peticiones de familiares, casos humanitarios como el asilo, la DACA, la VAWA, las visas UIT. También ayudamos a los residentes que quieren hacerse ciudadanos. También ayudamos a hijos de ciudadanos para sacar su ciudadanía directamente. Son muchos tipos de casos que llevamos y nos interesa ayudarle con su situación siempre. Estamos dando estas charlas cada 2 veces a la semana. Yo estoy con ustedes cada lunes a las 4:30 de la tarde y la abogada Elizabeth está cada jueves a las 9 de la noche. Yo soy el abogado Caín y el tema de hoy es las opciones en la Corte de Migración. O sea, cuando una persona está sujeto a la deportación y está en el proceso de corte, está teniendo audiencias frente a un juez, ¿qué puede hacer para tratar de quedarse aquí en los Estados Unidos? Porque pues hay varias posibilidades. Entonces voy a hablar de las opciones más comunes, una por una, y de allí también puedo describir pues cómo va el trámite, o sea, la aplicación, si las personas pueden pedir permiso de trabajo y todo esto. Y por favor, recuerden que voy a compartir la información primero sobre el tema de hoy y al final de la información voy a contestar las preguntas, porque ya veo una pregunta en los comentarios, pero pues por favor tengan un poco de paciencia, por favor. Voy a contestar todas las preguntas al final, después de compartir la información de hoy. Ok, voy a comenzar con el trámite de deportación. Cuando una persona está en proceso de deportación, puede ser que iniciaron la deportación en la frontera cuando usted estaba entrando o que ya estando aquí cayó en manos de migración por alguna manera de, por ejemplo, que uno estuvo en la cárcel y pues pusieron una orden de detención o que mandaron un aviso en el correo diciendo que tiene que ir a la Corte de Inmigración, a veces después de negar algún beneficio si había aplicado para algo. Hay muchas situaciones por las cuales uno puede encontrarse en la situación de un proceso de deportación. Pero lo importante es que entienda sus derechos y opciones. Ok, en primer lugar, pues cuando yo represento a un cliente, siempre estoy buscando la mejor opción y a veces la mejor opción es un amparo o perdón, alguna aplicación para arreglar, pero en otras situaciones es más, es una mejor opción pelear la deportación, decir que pues no pueden sostener los cargos de deportación. So, por ejemplo, si una persona es residente y quieren deportarlo por algún antecedente penal, es posible en algunos casos que yo digo que no está sujeto a la deportación, deben de cerrar el caso de deportación y regresarle su tarjeta de residencia y dejarle así. En otros casos, si no hay un buen argumento para eso, a veces sí podemos pedir un perdón o amparo para entregar al juez y pedir que el juez otorga esa aplicación. Entonces hay muchas situaciones. Voy a hablar más que nada de personas que son indocumentados en el proceso de deportación, porque los que son residentes tienen unas opciones muy limitadas, pero buenos en muchos casos, pero no es muy común porque para deportar a un residente tiene que tener una razón fuerte, tal vez porque piensen que cometió fraude para obtener su residencia o que había cometido algún delito por lo cual pueden iniciar la deportación. Entonces, si los residentes tienen defensas, a veces hay perdones para fraudes, hay perdón para crímenes, hay un alivio que se llama cancelación de deportación para residentes, pero dependiendo de la gravedad del crimen, a veces uno califica para los amparos y a veces no.
Entonces, es importante asesorar su caso. Como siempre digo en estos videos, es siempre importante ver los detalles de su caso porque cada situación es un poco diferente. Pero enfocándonos más en las personas indocumentadas que quieren pelear su deportación o están pidiendo algún tipo de aplicación de un estatus migratorio frente a un juez, voy a hablar más que nada de esas personas y las opciones disponibles, ¿ok? El primer amparo que quiero mencionar es la cancelación de deportación para personas que no son residentes. Ese amparo tiene 4 requisitos básicos. Uno es que ya tiene más de 10 años, un mínimo de 10 años de tiempo físicamente presente en los Estados Unidos. No solo de que vivió aquí, que vivió un tiempo en otro país, tiene que haber estado casi todo el tiempo aquí en los Estados Unidos por los últimos 10 años. Puede tener unas salidas breves, pero no puede ser por mucho tiempo. Ok, son 10 años en el país, buen carácter moral durante esos 10 años, que quiere decir que básicamente no tiene récord serio, que está pagando impuestos, que está pagando manutención de niños y pues de hijos si lo tiene. Cosas así. También hay otro requisito relacionado, pero un poco aparte, de que por ciertos antecedentes penales fuertes no califica, no puede tener ciertos delitos más graves en su récord. Si tiene algún delito fuerte, pues puede quedar descalificado posiblemente. Entonces, no puede tener récord serio, tiene que tener buen carácter moral y 10 años de tiempo aquí en los Estados Unidos. Y más el requisito, el último requisito, que tiene un padre, esposo o hijo que es ciudadano residente que va a sufrir extraordinariamente o de un nivel extraordinario si usted fuera deportado. Básicamente el inmigrante tiene que comprobar al juez de que si me deportan, mi padre, esposo o hijo que es ciudadano residente va a sufrir, pero no de un sufrimiento típico de una separación o mudanza al país de origen, sino que algo más allá que una situación normal. Tiene que ser excepcional el sufrimiento. Entonces, eso quiere decir en muchos casos que el padre, esposo o hijo tiene a veces tal vez una enfermedad, una incapacidad. No siempre, pero esos son casos más fuertes, o sea, una combinación de dificultades que el miembro de familia o miembros de familia van a sufrir. Y eso quiere decir que no solo puede ser una persona, sino pueden ser más que una persona. Si el inmigrante en corte está casado con un ciudadano, más tiene un hijo ciudadano también, puede tomar en cuenta el juez las dos personas y los efectos de deportación sobre ellos. Si son más personas, pueden ver el sufrimiento como en conjunto. No solo van a ver la situación de un miembro de familia si hay más que uno. Eso es la cancelación de deportación. Son casos que, pues, un poco difíciles, pero que he ganado bastantes, varios. No siempre podemos ganar, pero sí, en muchos casos sí podemos. Y por lo menos, si uno califica para esta aplicación, vale la pena meterla y pelearla, porque mientras está esperando todos sus cortes, que pueden durar a veces 2, 3, 4, 5 años, puede calificar para pedir un permiso de trabajo y renovar ese permiso cada año. Y como sabemos y hemos mencionado anteriormente en otros videos, el permiso de trabajo es un beneficio excelente porque no solo le deja trabajar legalmente, pero también le da derecho de sacar un seguro social válido y la licencia de conducir, que son obviamente beneficios grandes para una persona indocumentada que no ha tenido acceso. Bueno, esa es la cancelación de deportación y quiero mencionar también que en años recientes salió una decisión de corte un poco difícil y fuerte y que trata muy gravemente a las condenas por conducir bajo la influencia de alcohol. Entonces, uno tiene uno o más, especialmente si tiene 2 o más condenas,
por manejar bajo la influencia, va a ser bastante difícil ganar su caso por el requisito de buen carácter moral. Pero de todos modos, cada quien que se encuentra en esa situación debe de tener una evaluación de caso para ver si es elegible y si vale la pena aplicar. Ok, ya hemos hablado de la cancelación de deportación. Quiero pasar ahorita al asilo. Es un alivio muy común en la Corte de Inmigración, pero solo aplica a ciertas personas que son elegibles. Entonces, para pedir el asilo, tiene que estar bien seguro que califica, porque si hace una aplicación frívola, o que quiere decir que realmente no tiene mérito, que no es realmente suficiente serio para hacer un caso de asilo, vienen muchos castigos y problemas. So, tiene que siempre asegurar que es un buen caso de asilo antes de entregar esa aplicación. El asilo es para proteger a personas que han sufrido persecución en su país o que tienen miedo de que vayan a sufrir persecución en su país debido a su raza, religión, su nacionalidad, su opinión político o porque pertenece a un grupo social específico. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué es persecución? Bueno, persecución es básicamente maltrato. Puede ser tortura, puede ser golpes, puede ser amenazas fuertes, puede ser varias cosas, pero tiene que ser tratamiento malo, o sea, maltrato pues un poco fuerte. Y ese maltrato, esa persecución no puede ser por cualquier razón, no puede ser por delincuencia general, no puede ser porque el país es peligroso y cualquier persona puede sufrir como daños por crimen en general, sino que tiene que ser que va a sufrir o sufrió persecución debido a una característica suya que es protegida bajo la ley de asilo. ¿Cómo? Como mencioné, su raza. Entonces, si es una raza que es una minoría en su país y son maltratados nada más por su color de piel, eso sí puede ser una razón. O pues algo muy común, opinión política. Si una persona opone al gobierno o está participando en manifestaciones contra el gobierno o pertenece a un partido político opositor, y está sufriendo ataques o amenazas, cosas así, es una situación muy común que sí califica para pedir el asilo. Entonces, el asilo llena la aplicación, presenta su evidencia al juez, tiene que presentar declaración del aplicante y también, si está disponible, evidencia, pruebas de su posible persecución o si ya fue perseguido antes. También, si no hay, bueno, en todos los casos, presentamos información sobre el país, como reportes de derechos humanos, artículos de los medios de comunicación, periódicos, todo eso, para comprobar que pues esa situación es real, es una situación verdadera. Y bueno, es más fácil comprobar que su situación es real si podemos enseñar y comprobar que ese tipo de problema está pasando en su país. Que, por ejemplo, el gobierno está maltratando a los manifestantes que están protestando contra el gobierno, cosas así. He visto casos también de asilo, he ganado casos de, por ejemplo, cuando en ciertos países una mujer que es víctima de violencia doméstica no tiene acceso a la ayuda que necesita para escapar del abuso, el gobierno no ayuda, entonces a veces hay casos que se pueden ganar por eso y esas personas pertenecen a grupos sociales. La ley de inmigración es muy complicada. Otra vez, no son casos difíciles. Bueno, no hay muchos casos de inmigración que son muy fáciles, pero hay algunos que son más fuertes que otros. Entonces, si tienen una situación, un miedo, si se fue de su país debido a un miedo de una situación fea, maltrato, amenazas, háblame pues y podemos asesorar su situación a ver si califica para un asilo. Otra cosa importante del asilo, tiene que pedir su asilo o aplicar, meter su aplicación dentro de un año de llegar a los Estados Unidos.
Hay algunas excepciones para meter su aplicación tarde, pero lo mejor es siempre entregar su aplicación a tiempo, si sea posible. Quiero recordarles que si tienen una situación, no solo en corte de inmigración, pero cualquier caso de inmigración, nos puedes llamar siempre al 414-519-6882. Puedes llamar o mandar textos también a ese número y nosotros le podemos atender para programar su consulta. Cobramos $150 para la consulta ahorita. Entonces, pues voy a seguir con el resto de las aplicaciones en corte de inmigración. Hemos hablado de la cancelación de deportación y el asilo. También algunas personas califican a hacer el ajuste de estatus, que es una aplicación para la residencia, normalmente a través de un familiar que es ciudadano residente. Entonces, esas personas necesitan tener una petición familiar aprobada por la migración, la UCIS. El juez de migración no puede aprobar la petición, la I-130. La migración solo tiene jurisdicción sobre esas aplicaciones. Entonces, si está en esa situación, a veces hay dos cosas pasando al mismo tiempo. La petición a un lado con la UCIS, que es la migración, la oficina de migración, y el caso de deportación frente al juez. Entonces, con la petición aprobada, algunas personas, especialmente si entraron legalmente con visa, pero hay muchas excepciones y diferentes situaciones. Si califica para el ajuste de estatus, pedimos ese ajuste de estatus con el juez de migración y el juez puede decidir si le da la residencia. En algunos casos un poco menos complicados, por ejemplo, donde, por ejemplo, no hay antecedentes penales, no hay problemas, no hay complicaciones, a veces los fiscales de ICE estén de acuerdo de cerrar el caso de corte para poder mandar la aplicación de ajuste de estatus directamente con UCIS. Y a veces es más rápido por los atrasos en la corte de inmigración, que es muy tardado. Para algunas personas esa es una buena opción, no siempre, pero es algo que hablar. Si estamos en una consulta, podemos siempre hablar de esa posibilidad. Ok, voy a hablar otra vez de otro tipo de aplicación que es la VAWA. La VAWA es una protección, una residencia, aplicación que se hace para víctimas de violencia doméstica, y no solo violencia física, sino también abuso mental, emocional, psicológica. Entonces, pero siempre tiene que ser para la VAWA el padre, esposo o hijo de un ciudadano residente que es el abusador. El abusador tiene que ser ciudadano residente y tiene que ser su padre, esposo o hijo. Entonces, si está en esa situación, podemos pedir la VAWA, que es una protección y establece que es protegido por la ley de VAWA. En corte de inmigración también podemos pedir directamente al juez una forma de cancelación de deportación por VAWA que requiere nada más 3 años en el país, buen carácter y que había sido abusado por la persona, pues, de miembro de familia. Entonces, a veces hay más que una opción para las víctimas de abuso doméstico: la cancelación frente al juez o la VAWA normal frente a la UCIS. Y otra vez, si cancelan el caso de deportación, uno a veces puede pedir la residencia por VAWA directamente con la UCIS. Como digo siempre, hay muchas posibilidades y muchas diferentes situaciones. Entonces, vale la pena tener su consulta para evaluar su situación, su elegibilidad. Ok, ya hemos tocado la cancelación de deportación normal y de VAWA, el asilo, el ajuste de estatus. Ahora quiero mencionar algunas otras posibles opciones. Perdones. Depende de su situación, pero algunas personas requieren un perdón. Si algunas personas con residencia, con delitos graves, antecedentes penales graves, antiguos, algunos califican para un amparo o perdón muy especial. Hay perdón para algunas personas que están pidiendo el ajuste de estatus, que tienen delitos o fraudes, que pueden pedir un perdón.
Hay perdón que viene con la visa U, que es una aplicación que se hace con la JUSIS o la Oficina de Migración. El juez de migración no puede aplicar, no puede aprobar una aplicación de visa U, pero el juez sí puede decidir el perdón que necesita conjunto con su aplicación de la visa U. Entonces, si el juez aprueba el perdón, entonces la UJUSIS nomás tiene que evaluar su elegibilidad para la visa U, ¿no? El perdón ya estaría aprobado. Entonces, hay muchas diferentes posibilidades. Tenemos cancelación de deportación, asilo, ajuste de estatus, VAWA, perdones por diferentes castigos. Si una persona no califica o para algún amparo para quedarse en los Estados Unidos, o si pierde su aplicación de algún tipo de alivio de amparo, entonces a veces no queda otra opción sino lo que se llama la salida voluntaria. En lugar de una orden de deportación, una persona puede pedir al juez la salida voluntaria para salir de uno mismo, de su cuenta. Le pueden dar, en ciertos casos, si lo pide al principio del caso, 120 días, o si lo pide al final, después de ser negado, creo que son 60 días, es un plazo un poco más corto para salir uno voluntariamente. Llegando a su país, tiene que entregar un papeleo para confirmar que sí salió, y entonces evite una orden de deportación, que quiere decir que a veces evite más castigos y puede ser un poco más posible regresar legalmente a los Estados Unidos en el futuro. Entonces, esa es la salida voluntaria. También para algunas personas que no tienen otras opciones, a veces le conviene pedir esto. Están dando opciones los fiscales de ICE, pues unos como opciones a veces están de acuerdo con algún amparo que está pidiendo, o están de acuerdo de cerrar el caso administrativamente o completamente terminar el caso. Terminar el caso quiere decir que ya no hay caso frente a la corte. En algunos casos, por ejemplo, simpatizantes que no hay antecedentes penales, no hay problemas, pero no cumple con los requisitos para algún amparo o aplicación y no tiene opciones. En algunos casos así, los fiscales están de acuerdo de cerrar el caso, y el juez, si el fiscal y el inmigrante, el abogado del inmigrante, los dos están pidiendo lo mismo, cerradura del caso, entonces el juez normalmente aprueba eso. Hay muchas cosas. No pierden fe si están en deportación y piensan, no, a lo mejor no tengo opciones. A lo mejor, posiblemente sí. En la mayoría de los casos sí hay algo que podemos hacer, por lo menos para evitar una orden de deportación. No siempre, pero en la mayoría de los casos hay alguna opción. Así es que, pues, esos son todos los temas que quería hablar de la Corte de Inmigración para hoy. Ahora quiero contestar sus preguntas.